Bien. Bueno, continuamos entonces. Hablamos de contratos unilaterales y bilaterales, contratos onerosos y contratos gratuitos. En el contrato oneroso van a ver que no existe una contraprestación. O sea, la característica en el contrato oneroso es que existe una contraprestación. Bien, perdón. Hablamos de que es necesario la realización de un sacrificio económico y en función a eso vamos a obtener bien lo que estamos, el objetivo del contrato que vamos a celebrar. Por lo tanto, cuando hablamos de un contrato oneroso, estamos hablando de que hay prestaciones recíprocas y de que una de las partes requiere el sacrificio económico de la otra para poder entregar bien el objeto al cual se ha obligado. La definición de contrato a título oneroso y gratuito, si quieren, la pueden ver, no sé si tienen el código, la pueden ver en el artículo 967. Vamos a desmenuzar un poquito las definiciones que nos trae. Les dice, los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procura una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer. Es decir, puede ser que la haya realizado o puede ser que se obligue a hacer esa prestación. Son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja independientemente de toda prestación a su cargo. Entonces, en el contrato gratuito, una de las partes entrega la cosa, pero es independiente de la prestación que vaya a realizar la otra. Es decir, no está interesado o no hay una contraprestación. Esta clasificación de contratos onerosos y contratos gratuitos, hay una cuestión fundamental en esta distinción que tiene que ver con los elementos del contrato y está dada por la garantía de saneamiento. La garantía de saneamiento, para que ustedes más o menos sepan de qué se trata, no lo entiendan como chino básico, ¿bien? La garantía de saneamiento significa que para el supuesto que a mí me están vendiendo una casa, imagínense que me están vendiendo una casa y quien me está vendiendo esa casa no es el verdadero titular, todas las intimaciones, todas las demandas que yo reciba, la persona a la que le compré la propiedad va a tener que salir en defensa, va a tener que garantizarme a mí la permanencia y si en el caso de que fuera efectivamente vencido en juicio, va a tener que restituirme el dinero que he abonado más los perjuicios ocasionados. Esta garantía de saneamiento por evicción, la característica fundamental tiene que ver con que quien me transmitió a mí el derecho no era el verdadero titular. O puede ser que sea el titular y hay otro que se cree con mayor derecho. Bueno, esa garantía de que va a tener que salir en defensa si otro me molesta a mí en ese derecho que él me transmitió, esa garantía, aunque no esté pactada en ninguna cláusula del contrato, por disposición legal, por imperativo legal, se va a aplicar en los contratos onerosos. Es decir, si no decimos nada, no es necesario que esté escrita, se aplica la garantía de saneamiento. De todas maneras, esta garantía de saneamiento las partes pueden disponer, pero es algo natural que está en los contratos onerosos. En los contratos gratuitos, esta garantía de saneamiento no está, ¿bien? Salvo que yo la hubiera pactado especialmente, o salvo que hubiera transmitido. Se le cortó el audio, doctora. Perdón, ¿alguien decía algo? ¿Tomás? Sí, que se cortó y no se escuchó nada de lo que... Sí. Ah, bien, sí, yo vi la pantalla en negro, Sí. como si se hubiera producido un corte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que no escucharon? Cuando dije gratuitos, Sí, más o menos. sí, Bueno, por ahí.
Bueno, en los contratos onerosos, yo les decía, es un elemento natural la garantía de saneamiento, la garantía de evicción, que tiene lugar cuando una persona transmite un derecho y tiene que garantizar que es el titular. Si alguien molesta a esa persona, va a tener que salir en defensa quien me transmitió el derecho. En cambio, en los contratos gratuitos, esta garantía de evicción no es un elemento natural, salvo que yo la haya pactado o salvo que se demuestre que doné algo de mala fe para que la otra persona se viera perjudicada. Ejemplo, un contrato gratuito, por eso hablo de donación. Le regalé el auto, pero ¿saben qué? Les regalé el auto y el auto no es mío, y yo sé que no es mío. Y ahora va a tener un problema. Y van a tener que probar, para venir a reclamarme a mí, que se lo doné, la mala fe, que yo tuve mala fe en donar. ¿Bien? Y si yo obré de buena fe y no sabía que el auto tenía un problema, ¿qué puede pasar? Y bueno, si yo obré de buena fe, la persona a la que le doné el auto puede ir a reclamarle de quien yo obtuve ese bien. A mí no me va a poder reclamar, pero sí de quien yo lo obtuve. Es decir, se estaría subrogando en los derechos que tengo yo para poder reclamarle al anterior, al que me transmitió. Por eso, en claro, cuando hablamos de contrato, primero saber qué es un contrato oneroso y qué es un contrato gratuito. En el contrato oneroso se realiza un sacrificio económico para obtener una ventaja. En el contrato gratuito no hay ningún sacrificio económico, no hay ninguna prestación, es independiente de toda prestación y se obtiene una ventaja. La particularidad en que está dada, en que en los onerosos la garantía esta es un elemento natural, mientras que en los contratos gratuitos esta garantía no se da, salvo que se hubiera pactado, la garantía de saneamiento. La garantía de saneamiento comprende, si voy muy rápido me dicen, comprende dos miradas. Una que tiene que ver con la evicción, es decir, yo transmito algo y no soy titular, y otra que tiene que ver con el vicio redivitorio, transmito algo y tiene un defecto oculto. Tiene un problema, bien, que no se puede ver a simple vista, cuando la persona lo comienza a utilizar, va a detectar el problema. Ejemplo, vendo una casa cuya instalación eléctrica tiene todos los cables en malas condiciones o antirreglamentarios, o tiene hecha la conexión de agua antirreglamentaria. Una vez que la persona esté viviendo ahí y vea los problemas que tiene del uso de la electricidad, del uso de los caños en cuanto a, qué sé yo, el diámetro que tendría que tener, yo no puedo verificar eso antes de entrar. Bueno, me dan eso y está dañado, esa garantía es propia bien en los onerosos, por los vicios ocultos, esos defectos que no son ostensibles. En el contrato gratuito me donan una casa y la casa tiene este defecto, no le voy a reclamar al que me regaló la casa, ¿bien? No está esta garantía. Otra característica en los contratos son... ¿Sí, alguien quería preguntar algo? Sí. No, doctora, si el saneamiento es lo mismo que en el caso de error o algún vicio así. No, del error, no. Es otro tipo de... No, no tiene que ver con vicios del consentimiento, sino tiene que ver con un vicio en cuanto a la legitimidad. Es decir, evicción significa que quien está transmitiendo algo no es el dueño. O alguien demanda un derecho sobre ese derecho que se transmitió y hay que definirlo en sede judicial. Capaz que es el titular, pero esta persona que está reclamando se cree con derecho y bueno, ¿vieron cuando uno compra? Imaginemos, vayamos a otro ejemplo. Uno compra un electrodoméstico. Si llega a funcionar mal, tenés una garantía. ¿Bien? Bueno, en este caso, te transmiten un derecho. Si aparece alguien reclamando sobre ese derecho que te transmitieron, esa garantía existe porque es un elemento natural del contrato. Bien, entonces el que te vendió, te transmitió ese derecho, onerosamente va a tener que defenderte. No tiene que ver con un vicio de error, tiene que ver con que el que transmitió no es el titular.
Eso es saneamiento, garantía de saneamiento en la órbita contractual. Después lo que van a ver dentro de los institutos que están presentes en los contratos onerosos, va a estar presente la excepción de incumplimiento. Recuerden que onerosos y bilaterales generalmente coinciden, así que la excepción de cumplimiento que hablamos en los bilaterales también va a estar presente en los onerosos. Va a estar presente en los onerosos la excesiva onerosidad sobreviniente. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Cuando la prestación se torna excesivamente onerosa y es prácticamente imposible su cumplimiento, bueno, una de las partes puede solicitar la resolución del contrato. ¿Y esto dónde se va a poder reclamar? En los contratos onerosos. También llamado o conocido anteriormente como teoría de la imprevisión. Bien, esto no se da en los gratuitos. Aunque, si quieren les cuento, hay cierta doctrina que está comenzando a aflorar tendiente a decir que la excesiva onerosidad también se podría llegar a aplicar en futuro. Esto, sépanlo como un comentario, no es como... Hay cierta tendencia a considerar que la excesiva onerosidad también se podría dar más adelante en los contratos gratuitos. Por ejemplo, yo te dije que te iba a donar una casa y ahora en medio de la pandemia realmente donarte esa casa me resulta excesivamente oneroso. Entonces, tendría derecho a aplicar la excesiva onerosidad sobreviniente a esa obligación que yo asumí de donarte la casa. Entonces, hoy hay ciertas ponencias, ciertos debates en torno a la posibilidad de aplicarlo en los contratos gratuitos. Pero en principio, sepan que la excesiva onerosidad sobreviniente no se aplica a los gratuitos, sino a los onerosos. Bien, sí vamos a hablar de, tal vez, no sé si quien preguntó el tema del error se quería referir a esto, sí podemos hablar del tema de la lesión. Bien, si hablamos de la lesión, que estamos haciendo referencia a que una persona, bien, se aprovecha de la necesidad, ligereza, inexperiencia de la otra para adquirir, bien, un derecho, una cosa a un valor ínfimo, a un valor que está fuera de plaza, fuera de mercado. Y ahí se configura la teoría de la lesión. Esto se vincula en cierta medida con un caso de vicio que podría darse en el consentimiento, es decir, la teoría de la lesión, por lo tanto, se aplica en los contratos onerosos y no en los contratos gratuitos. ¿En qué consiste la teoría de la lesión? La teoría de la lesión consiste en que una persona, por ejemplo, imagínense, yo vivo en un lugar y en ese lugar se va a construir un shopping. Y como consecuencia del shopping que van a construir, el valor de la propiedad va a ser mucho más elevado al valor actual. Bien. Y como estoy con deudas, con problemas, decido esa propiedad que vale, qué sé yo, pónganle que vale $100.000, la propiedad termino vendiéndola en $40.000. Si se hubiera sabido que iban a instalar el shopping, mi propiedad se hubiera ido a $180.000. Pero yo no evalué todas las condiciones, inexperta en los negocios, desconocía esa situación, me apuraron y dije que sí. Entonces hubo una situación de explotación por parte de uno de los contratantes hacia el otro. No es una diferencia sutil, que valía 100.000 y me lo compraron a 90.000. No, es una diferencia significativa, importante, donde hubo un aprovechamiento de la otra parte. Lleva la posibilidad de solicitar la resolución de ese contrato, la nulidad de ese contrato, porque hubo un aprovechamiento. ¿Eso en qué contrato se va a dar? En un contrato oneroso. En un contrato gratuito no se da. ¿Bien? Bien. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de contratos conmutativos y contratos aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos
en donde la ventaja se conoce y el sacrificio que se debe de realizar se conoce desde el inicio. Por ejemplo, yo sé que para alquilar un departamento tengo que pagar 12.000 pesos por mes y me van a dar el departamento. Sé el sacrificio económico que tengo que realizar y sé la ventaja que voy a obtener, que es que me van a entregar el departamento si pago esa suma de dinero. En los contratos aleatorios se realiza un sacrificio económico, pero se desconoce si se va a producir la ventaja o no. Por ejemplo, compro una rifa, bien, un numerito, ¿para qué? Por un sorteo de un vehículo, y yo no sé si lo voy a ganar o no lo voy a ganar. Estoy adquiriendo una chance, estoy adquiriendo una posibilidad, pero no sé si voy a tener esa ventaja bien efectivamente concretada. Es una posibilidad dentro de un montón de posibilidades. Por lo tanto, es aleatorio. Contratos conmutativos. Bueno, la mayoría van a ver que son conmutativos. Tenemos compra-venta, ejemplos de contratos conmutativos, locación, bien, depósito, mandato. O sea, estos son contratos conmutativos. Contratos aleatorios podría ser el contrato de renta vitalicia. Vitalicia. Ya les voy a explicar en qué consiste. La rifa, la apuesta, el contrato de seguro es aleatorio. ¿Para quién? Para la aseguradora sería aleatorio. ¿Bien? El de renta vitalicia sería un contrato similar a un seguro de retiro. Entonces, la persona realiza un aporte y de por vida se le va a estar dando una suma de dinero. Según la esperanza de vida y cuando se produzca el fallecimiento de la persona, vamos a saber si este contrato resultó beneficioso para la financiera o para el asegurado, la persona que contrató, el beneficiario, la persona que contrató el seguro. ¿Bien? Entonces, tenemos contratos unilaterales y bilaterales, según se encuentren bien obligados recíprocamente o no. Contratos onerosos o gratuitos, según haya una contraprestación apreciable en un valor económico. Los gratuitos, una sola de las partes se desprende y la otra tiene una ventaja independientemente del sacrificio económico. Conmutativo, desde el principio sabemos cuál es el sacrificio económico que se tiene que realizar para obtener determinada ventaja. En los aleatorios se realiza un sacrificio económico, pero es incierta esta posibilidad, es aleatoria. Está supeditada a cuestiones que no dependen de nosotros. En los contratos conmutativos vamos a aplicar la excepción de cumplimiento, vamos a aplicar la teoría de la lesión, vamos a aplicar la excesiva onerosidad, que sería el pacto comisorio también, la excesiva onerosidad, vamos a aplicar el pacto comisorio, ¿sí? En los aleatorios, con relación a la excesiva onerosidad, tiene que ver, o sea, con cuestiones ajenas a esa situación de aleatoriedad. Y ya lo vamos a ver cuando veamos los institutos en particular, porque si no me voy a detener en explicarle los institutos y no vamos a avanzar en las clasificaciones, que son muchas. Igual yo ya voy viendo las preguntas para contestar cuando termine con formales y no formales. Después tenemos la clasificación en nominados e innominados. Realmente esta clasificación en realidad tendría que llamarse típicos y atípicos, pero el código prefirió darle este nombre. ¿Por qué? Porque los nominados son aquellos contratos que tienen nombre y los innominados son los que carecen de nombre.
En cambio, típico y atípico, ¿con qué se relacionan? Típicos son aquellos que tienen una regulación jurídica propia y atípicos son aquellos que no están regulados por el Código Civil y Comercial, que no está desarrollado su contenido, no están definidos, no establecen las consecuencias ni nada. Entonces, en nuestra legislación se optó por darle el nombre de nominados. Y se dice, los nominados son aquellos que no tienen nombre ni regulación. Perdón, los nominados son aquellos que tienen nombre y regulación. Y los innominados son aquellos que no tienen nombre ni regulación. El nominado no habría problema, todos sabemos. O sea, o cuando ustedes terminen de estudiar contratos van a saber. Y sí, compraventa es nominado, depósito es nominado, mandato es nominado, locación es nominado, tiene nombre y está regulado. ¿Y los innominados cuáles serían? Por ejemplo, podemos decir parquímetro, podemos hablar de estacionamiento, garage, podemos hablar del contrato de buffet, que tiene que ver con varios abogados, varios profesionales que desarrollan una actividad dentro de una misma oficina. Podemos hacer referencia al contrato de hospedaje como innominado. Podemos hacer referencia al contrato en su momento, el contrato de leasing era un contrato innominado, hoy está regulado. ¿Y cuál es el tema? Hay un montón de contratos que la dinámica jurídica hace que no estén todos los contratos legislados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Necesitamos saber, en caso de conflicto, cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos con los contratos innominados, con los contratos que carecen de una regulación específica. Esa es la importancia de saber, bueno, cómo los vamos a tratar a estos contratos innominados. Para eso, tienen que saber que existe la tipicidad social. La tipicidad social, ¿qué sería? Sería los usos y la costumbre del lugar que ha hecho que reiteradamente se entienda o se celebren o se solucionen los conflictos ante determinada situación de determinada manera en función a la costumbre. Por lo tanto, podemos tener contratos innominados o contratos atípicos, pero que tengan una tipicidad social, es decir, que los usos y las costumbres del lugar ya nos digan qué es lo que se estila en estos supuestos. ¿Por qué se los digo? Porque si se les pregunta qué se entiende por tipicidad social, saber qué es la tipicidad social, es el uso y costumbre reiterado en un lugar que hace que le dé la sociedad una regulación a un contrato determinado y no se la da en la normativa legal. El contrato de garage, por ejemplo, la modalidad en la que se instrumentan los contratos de garage puede ser por hora, puede ser por semana, puede ser por quincena, puede ser que incluya el lavado del vehículo, puede ser que incluya algún tipo de mantenimiento además, o solamente dar un espacio y que ese espacio no sea fijo, sino que sea rotativo. Entonces, son los usos y costumbres los que me va a decir ante un conflicto cómo resolverlo. No obstante eso, tienen que tener presente, ahora vamos a analizar lo que dice el artículo 970 del Código Civil y Comercial, y tener presente que la normativa, el Código Civil nuevo, Código Civil y Comercial, nos dice que el derecho civil, prácticamente se habla de la constitucionalización del derecho civil. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho, cuando hay un conflicto, vamos a estar a lo que dice la Constitución, a lo que dicen los tratados internacionales, bien, que nuestro Estado ha ratificado, y a lo que dicen las leyes del Código Civil y leyes especiales. O sea, tengamos en cuenta esa pauta interpretativa, bien, a los fines de comprender que cuando hablamos de legislación aplicable, tenemos que tener en cuenta el contexto, bien, en el cual nos estamos refiriendo y a qué problemática y en qué entorno. El artículo 970 del Código Civil y Comercial les dice, los contratos son
nominados e innominados, según que ley los regule especialmente o no. Los contratos innominados están regidos en el siguiente orden. Este orden que les trae el Código Civil y Comercial es importantísimo, porque yo primero tengo que recurrir a la voluntad de las partes, como les dije hoy. Viene alguien a su estudio y les dice, tengo un conflicto con el señor donde guardo el auto, es una cochera. Bueno, lo primero que le tenemos que preguntar es, ¿firmó un contrato? Porque el contrato, si me limito a cochera, es atípico. ¿Firmó un contrato? Porque lo que acordaron vale como la ley, es fuente de obligación. Acá dice, la voluntad de las partes. Bueno, no firmaron contrato, es verbal. Bueno, las normas generales sobre contratos y obligaciones. Entonces ahí, ¿qué voy a ver? Voy a ver a qué contrato o con qué contrato tiene mayor semejanza el contrato de cochera. Tiene mayor analogía sería esto. ¿Tiene mayor semejanza con la locación? Y el conflicto se suscita sobre el plazo. ¿Tiene mayor semejanza con el depósito? Y tiene que ver con los daños que sufrí mientras que el vehículo estaba ahí. Entonces, tengo que buscar aquella normativa, bien, que le resulte mejor aplicable. Después me dice los usos y prácticas del lugar de celebración. Fíjense que es el lugar de celebración, no el lugar de ejecución. Tema que después va a ser importante. Después tiene que ver las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines, que tiene que ver también con las disposiciones del Código Civil, que le son compatibles y se adecuen a la finalidad. Entonces, este va a ser el marco que le vamos a aplicar a los contratos atípicos. La voluntad de las partes, las disposiciones generales del Código Civil, los usos y costumbres del lugar de celebración del contrato y aquellas que mayor afinidad tengan. En definitiva, quien va a resolver la controversia va a ser el juez. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a asesorar para evitar que tenga que ir a una instancia judicial. Bien, y la argumentación la haremos en función a estos elementos que estamos citando. Bien, después tenemos contratos formales y no formales. Bien, cuando hablamos, quiero volver, ahí está, formales y no formales. Acá cuando hablamos de formales y no formales, tenemos que tener presente que el contrato formal es aquel en el que la ley me establece el cumplimiento de determinados requisitos para que produzca efectos. Por lo tanto, esa formalidad, bien, esa formalidad yo la tengo que cumplir. Y ya vamos a ver la consecuencia es que produzca efectos. Los contratos no formales son aquellos en donde la ley no me exige una forma determinada, ¿bien? Y por lo tanto, puedo hacerlos en forma escrita, puedo hacerlo por instrumento público, o a lo mejor no quiere darle una forma y comience con lo que sería el cumplimiento de las prestaciones. Tanto contratos formales como contratos no formales son sumamente importantes y se vinculan con lo que tienen que ver prueba. Como ya yo tengo que ir terminando, redondeando, ¿bien? Y esto no quiere decir que clasificación termine hoy, sino de que la semana que viene vamos a continuar con clasificación porque es uno de los temas troncales y que de ahí se derivan distintas conexiones. Lo que les voy a decir es que si hablamos de los contratos formales, puede ser que la forma a mí me lo exijan como requisito de validez o puede ser que no me exijan la forma como requisito de validez. Si me exigen la forma como requisito de validez, estamos hablando de contratos solemnes absolutos.
¿Qué quiere decir esto? Que los contratos solemnes absolutos los tengo que realizar en la forma que va a ser escritura pública bajo pena de nulidad. Si yo no cumplo con esa forma, el contrato no existe. Después vamos a tener los contratos formales relativos, que son aquellos que la ley me establece una forma determinada, pero que si no los cumplo, no tengo la sanción de nulidad. Estos solemnes relativos, en los contratos solemnes relativos, vamos a ver que se habla de la conversión del negocio jurídico. Este tema lo vamos a desarrollar y ampliar la próxima clase. Además de estos contratos formales, tenemos formales solemnes absolutos, formales solemnes relativos y por último, formal a los fines de la prueba. Es decir, que el Código Civil y Comercial me establece que para poder probar un contrato, yo tengo que cumplir con la forma que me indica. Esas son las tres clasificaciones cuando hablamos de formales. Los no formales es cuando no marca la necesidad de cumplimiento de una forma determinada. Estos artículos que ustedes tienen a continuación tienen que ver con la vinculación de los actos jurídicos formales y no formales, cuando vieron Civil 1, y tiene que ver también con determinados actos jurídicos de carácter gratuito que se los dota de mayor formalidad, bien precisamente porque implican una disposición a título gratuito. Por ejemplo, una donación, si yo dono una casa, me van a pedir que cumpla con la forma solemne absoluta. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo mi patrimonio sin ninguna contraprestación. Entonces, la ley pide que ese acto sea cumplido con todas las solemnidades correspondientes, el máximo de rigor. En ese caso va a solicitar escritura pública. Este tema, como les digo, lo vamos a ampliar la próxima clase. Voy a ver las preguntas que me hicieron en el chat, ¿sí? O si tienen alguna pregunta para realizar. Acá preguntó Silvina si un contrato de arrendamiento sería un contrato aleatorio. El contrato de arrendamiento en principio no sería aleatorio, salvo que esté condicionado, bien, o supeditado, o que a la cosecha que se levante. Entonces, si yo digo, o sea, no es el contrato de arrendamiento en concreto aleatorio, sino, decimos, la venta de la cosecha que se vaya a producir, la venta que se vaya a producir propia de ese campo. Si está atado a eso, sí sería aleatorio. Si no, no sería aleatorio. Y eso tiene que ver con la venta a esperanza. Es decir, por ejemplo, te voy a vender lo que produzca el campo en la temporada de cosecha del 2021. Y a tanto la tonelada, por ejemplo, o a tanto el kilo. Bueno, como no sabe, y le hace un precio, ahí no sería aleatorio. Pero si le dice, te voy a vender todo lo que produzca el campo a tal precio, el campo puede producir tal cantidad o menos de tal cantidad. Y entonces sí estoy comprando en forma aleatoria. O puede ser que haya una granizada o un incendio y que se termine de consumir todo o no llegue a producir nada. Y en ese caso, estaría, si compra bajo esa condición, estaría comprando a riesgo. Si compra a riesgo, sería también aleatorio. Cuando yo no sé con certeza cuál va a ser el beneficio que voy a obtener, sí es aleatorio. Pero si yo sé el precio que tengo que pagar para poder arrendar ese campo, no sería aleatorio. La mayoría de los arrendamientos no son aleatorios, salvo que ya les digo que esté condicionado el valor del arrendamiento a la producción del campo y que la producción del campo sea aleatoria. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta.
Me quedan 4 minutos. Tomás, ¿querías preguntar algo? Te veo medio... No. Está bien, está bien. Bueno. Yo me quedé con una... A ver, no te escucho bien, decime. Esto que por ahí se escucha mejor ahora. Sí. Cuando habló de la cláusula resolutoria, consulto porque en obligaciones habíamos visto cláusula penal. ¿La cláusula resolutoria sería una cláusula penal? No. Sí, hay cláusulas resolutorias que son cláusulas penales, como sería, por ejemplo, la aplicación de astrientes, ¿bien? O la propia cláusula penal. Pero es para incentivar el cumplimiento del contrato, la cláusula penal. Bien, por ejemplo, voy a ser rápido por el tiempo. Por ejemplo, si vos no me entregás el departamento mañana, vas a pagar por cada día de atraso 2.000 pesos. Y el alquiler que pagás es 10.000. Lo que busca la cláusula penal es desalentar el incumplimiento. La cláusula resolutoria tiene que ver con el pacto resolutorio. Por ejemplo, ante un incumplimiento de tu parte, vos me tenías que entregar la mercadería el 15, no me la entregaste el 15, yo resuelvo el contrato. Bien, el incumplimiento me da derecho a resolver, como la palabra lo indica. Queda 1 minuto, así que si se corta, ya no volvemos. Bien. La cláusula penal, en cambio, desalienta el incumplimiento por la penalidad que trae. Y la cláusula resolutoria lleva al derecho a dar por finalizado el contrato como consecuencia del incumplimiento. Melissa. Buenas tardes, soy Melissa. ¿Me podría ayudar? Sí. Sí, Melissa. Y de paso se los comparto para todos también. El correo, bueno, se pueden comunicar vía campus, está el chat, y a Melissa le voy a dar un correo particular por cualquier inconveniente que tenga, bien, porque es por un intercambio. Bien. Entonces, cualquier duda que tengan por el campus, pueden mencionarme, y yo voy a habilitar un foro, bien, foro por dudas y consultas relativas a este tema de clasificación, y tal vez les deje alguna cuestión para reflexionar en función al tema que vimos hoy. ¿Sí? La próxima clase seguimos con clasificación, chicos. Bueno, por hoy terminamos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, doctora. Chau, chau. Gracias.